Hola amigos, ¿qué tal? El día de hoy tengo esta Journey 2015. Esta es la versión SXT con un motor 6 cilindros. Y pues bueno, el problema que nos presenta el día de hoy es que el motor de lo que es el aire acondicionado hace unos ruidos extraños. Entonces pues bueno, vamos a ver de qué se trata y tratar de repararlo. Si te interesa el contenido, quédate con nosotros. Pues me encuentro aquí del lado del pasajero y me encuentro que el motor de la cabina se encuentra situado detrás de esta guantera. Entonces lo que vamos a tener que hacer a continuación es remover esta guantera y en la parte trasera vamos a encontrar lo que es el housing que sostiene el motor. Entonces pues bueno, este está presentando unos ruidos extraños, entonces puede ser tan fácil como darle un servicio, como puede ser que el motor ya está fallando y vamos a tener que reemplazarlo en el peor de los casos. Esperemos que no sea así. Entonces pues bueno, vamos a quitar esta guantera y te muestro lo siguiente. Lo primero que tenemos que hacer es abrir la guantera y aquí te vas a encontrar con dos seguros, uno de este lado y otro de este. Esto es con la finalidad de que no baje más esta guantera. Entonces con ambas manos, una de cada lado, vas a presionarlos hacia adentro de esta manera y la guantera baja. Ok, una vez que está aquí abajo vas a encontrarte con este cable que es el que no deja que la guantera caiga por completo en dado caso de que tengas cosas aquí, ¿verdad? Entonces pues bueno, para quitar este seguro lo único que tienes que hacer es levantar un poco la guantera y el seguro lo empujas hacia ti y sale con todo y lo que es el gancho que tiene para asegurarlo aquí en la guantera. Este lo vas a dejar ir ya que es retráctil y aquí es donde está asegurado, no hay ningún problema. Y pues bueno, para no entrar en confusión no es necesario quitar estos tornillos ya que esta es una sola pieza y no queremos desarmar lo que es todo el tablero. Entonces para quitar esta guantera lo único que hace es que descansa en dos líneas aquí. Entonces lo único que tienes que hacer con ambas manos, tienes que levantar un poco la guantera y automáticamente va a salir sin ninguna complicación. Vamos a hacer eso. Ningún tipo de problema, todo muy bien. Ahora lo que tenemos aquí es un cobertizo de alfombra, ¿verdad? Y detrás de esto es donde se encuentra el acceso para nuestro motor. Entonces lo que tenemos que hacer es quitar este cobertizo y se encuentra asegurado con un par de fasteners. Aquí tiene uno y de este lado tiene otro. Entonces pues bueno, yo me voy a hacer una herramienta como esta, ¿verdad? Para quitar esos clips y posteriormente va a salir esta alfombra. En un momento te digo si hay más clips, creo que nada más son estos dos. Vamos a hacer eso. Efectivamente solamente dos fasteners, uno aquí y otro acá. En la parte trasera no tienen nada ya que esto descansa en la parte trasera de lo que es la cabina. Entonces pues bueno, una vez hecho esto pues la pones a un lado y aquí nos vamos a encontrar con lo que es la cabina, ¿verdad? Entonces pues bueno, aquí es detrás de esta parte es donde se encuentra el motor. Entonces lo que voy a hacer yo es quitar los tornillos que lleva aquí. Son 3 tornillos. No estoy seguro en este momento por motivos del video, estoy grabando pero no estoy viéndolo directamente. Entonces pues bueno, yo voy a quitar esos 3 tornillos e indicarte qué medidas son para que este trabajo se te haga lo más sencillo posible. Pues bien, aquí terminé de sacar el tercer tornillo, los cuales son estos 3. Medida T25, por favor, es la medida que vas a ocupar para remover estos tornillos. Una vez hecho esto, el motor cae automáticamente. Tengan cuidado porque aún está conectado a su arnés y pues bueno, si tú quieres desconectarlo, lo único que tienes que hacer es presionar aquí esta pestañita y jalas el cable hacia ti. Entonces pues bueno, yo voy a hacer unas cuantas pruebas y verificar exactamente cuál es el problema de este motor y basados en eso vamos a decidir si lo reemplazamos o si lo dejamos así. Quiero aprovechar para mostrarte lo que hace este ventilador y es que hace un ruido un poco extraño. Aquí mira, vamos a prenderlo un poco, no mucho, ya que puede ser peligroso porque está expuesto. Como podrás escuchar, tiene ese ticking, no ese ticking noise, ese ticking. Entonces pues bueno,
yo pienso que le voy a dar un servicio. Voy a abrir este ventilador, voy a limpiar los circuitos y lo que es el embobinado. Voy a ocupar un poco de WD-40 y posteriormente voy a ensamblarlo y ver qué resultado me da. Y pues bueno, eso es lo que va a definir si voy a cambiarlo o voy a dejar este mismo ventilador. Estaría bien que quedara después de darle un buen servicio ya, pero pues nada, vamos a ver. Pues muy bien, ya le hice un servicio, limpié todas las partes, pero parece ser que los imanes ya están muy desgastados y lo que son los filamentos del motor. Entonces pues bueno, irremediablemente vamos a tener que cambiar este motor. Y pues bueno, el proceso para instalarlo muy sencillo. Ponen su motor, 3 tornillos, ponen la alfombra de regreso, conectan el arnés y ponen su guantera y proyecto terminado. Pues muy bien amigos, si les gustó este contenido, déjame un like, será muy apreciado. Suscríbete al canal si así lo deseas. Tenemos muchos más videos que te pueden interesar de este y otros vehículos. Y pues bueno, espero verte pronto y hasta la próxima. Chao.